de este Tu Podcast es momento de contar tu historia, donde cada episodio está lleno de grandes enseñanzas y experiencias que nos muestran cómo superar procesos usando la resiliencia como un impulso de transformación. Aquí cada historia es importante y nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo y para hacer cambios hacia una vida mejor. Así que prepárate, porque este espacio es para ti que crees que en los procesos se encuentra una gran oportunidad para renacer. Al final, ¿qué van a querer mis hijos? ¿Que yo esté contenta y que puedas dar lo mejor de mí como mamá? ¿O que yo me sacrifique para estar en una relación por ellos? Entonces era como una dualidad muy fuerte. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Natalia, quien viene a contarnos su historia. Pero antes de presentarla, quiero leerles un párrafo corto que ella me envió antes de conocerla. Y dice así: la primera vez que me divorcié, quedé emocionalmente destrozada. Y la vida me llevó a una segunda separación con hijos y esta vez decidí hacerlo diferente. La utilicé como la oportunidad para reinventarme en el proceso. Hoy ayudo a otras mujeres con hijos a reinventarse mientras transitan una separación. Y bueno, acá está Natalia con nosotros. Natalia, es momento de contar tu historia. Bienvenida. Hola Ladi, mil gracias por esta invitación. Es un placer enorme pues compartir mi historia. Desde mi experiencia creo que otras mujeres se pueden inspirar y ver posibilidades, que era algo que yo buscaba muchísimo en ese momento. Claro que sí. Tu historia es muy poderosa, muy inspiradora. Y bueno, tengo una primera pregunta para ti, Natalia. Si miras hacia atrás tu vida, ¿con qué frase la describiría? Bueno, si miro hacia atrás mi vida y la podría describir como muchos movimientos, cambios. ¿Y por qué la describiría de esa manera? Bueno, en breve, porque he vivido en muchos países, en más de 5. He tenido muchos principios, no solo los de mis divorcios, sino además como inmigrante. Me ha tocado aprender otros idiomas. Me ha tocado reinventarme en carreras. Tengo muchos emprendimientos también. Y así he sido. Desde muy pequeña han sido muchos cambios y por eso la describiría de esa manera. Bueno, Natalia, cuéntame cuál ha sido esos mayores desafíos que han marcado tu vida. Sin duda alguna, mis 2 divorcios. Pero en el segundo fue muy particular porque ya tenía, quizás por la experiencia de mi divorcio previo, tuve la intención clara de hacerlo diferente, como contabas en el texto que leíste. Y la razón fue que, pues, quería evitarle a mis hijos pasar por situaciones que iban a ser muy desagradables para ellos, donde los iban a poner a describir cómo se sentían con un papá y con el otro y qué sé yo. Yo quería evitarles todo eso. De hecho, quería entrar en lo que nos han enseñado de la narrativa del divorcio. Yo quería que fuese distinto para nosotros como familia. Con ese objetivo en mente, fui muy intencional en cómo lo llevé a cabo y las acciones que fui tomando poco a poco para lograr que fuera, digamos, que impactara emocionalmente lo menos posible a mis hijos y me sirviese a mí para reinventarme en el proceso y no quedar tan emocionalmente desarmada y vulnerable como quedé en la primera oportunidad que me separé. Wow, esto es muy valiente porque normalmente en esos procesos como mujer nos sentimos bastante débiles, tal vez, ¿no? Y el acto que tú Sí. hiciste fue muy valiente porque fue como salirte de la situación y decir, ok, ¿qué puedo hacer mejor de lo que ya me ha pasado antes?
puedo aprender, qué puedo hacer para hacerlo mejor y que todo salga pues bien para todos. ¿Cómo fue este proceso? Cuéntame un poco más. Sí, y justamente como lo decía, en ese momento estaba aterrada, ni siquiera sabía si era posible, porque cuando empezaba a buscar por internet, las cosas eran lo peor que puedes hacer es separarte, la separación trae trauma para los hijos, estadísticamente todo lo que traen son estas cosas negativas, entonces estaba muy llena de miedo. Y además tenía miedo en cómo iba a reaccionar mi expareja, tenía miedo cómo iban a reaccionar mis hijos. Mi hijo mayor ya había pasado por el primer divorcio y yo sabía que él podía tener recuerdos o reacciones y me daba terror que, que me odiaran, que mis hijos me odiaran. Me daba mucho miedo. Sentía culpa por la decisión que estaba tomando. Me hacía pensar, bueno, pero ¿por qué no intentarlo otra vez? Pero otra parte de mí me decía, Natalia, ya lo has intentado todo, no eres feliz aquí, ya es el momento, ¿qué más vas a postergarlo? Porque al final me decía, bueno, pero al final, ¿qué van a querer mis hijos? ¿Que yo esté contenta y que puedas dar lo mejor de mí como mamá? ¿O que yo me sacrifique para estar en una relación por ellos? Entonces era como una dualidad muy fuerte hasta que, bueno, cuando tomé la decisión, lo que me dio tranquilidad o me permitió atravesarla con miedo y todo, fue tener ese propósito de hacerlo diferente. Porque yo decía, bueno, si lo que me da miedo es todas estas cosas que pueden suceder, ¿por qué no busco que no sucedan? ¿Por qué no hago todo lo que esté en mi poder intencionalmente para evitarlas? Y ese fue mi plan. Bueno, ¿qué es lo que no quiero que suceda? Esto. Entonces, ¿cómo hago para que suceda lo contrario? ¿Qué está en mi poder? Y allí pues surgió todo, digamos, una paciencia de las conversaciones que tenía que llevar, cómo las iba a hacer, etcétera, que por supuesto me daba terror, pero con mi objetivo claro, ella siempre me decía, tiene que haber una manera. Yo no puedo ser la única persona que haya querido hacerlo así y de hecho me hacía falta, muchísima falta conseguir gente que me pintara como esa posibilidad diferente, esos resultados diferentes. Yo soñaba con poder ser amiga de mi expareja y tener una copaternidad colaborativa y tengo el grato, digamos, no sé, beneficio, el placer, la emoción de decirles que sí es posible y que yo lo logré. Y hoy en día me llevo excelente con el papá de mis hijos y nos apoyamos muchísimo, que es uno de los miedos que como madre soltera tenía. Yo decía, wow, yo sola no voy a poder con todo esto. ¿Cómo puedo con todo? En un país que no es mío, sin familia, lo mínimo es tener apoyo del papá de mis hijos. Entonces ahí pues surgió todo poco a poco para lograr. Bien. Bueno, cuéntame, eh, aparte del miedo que tenías de pronto de esa relación que ibas a tener con él después y obviamente del proceso con tus hijos, a nivel social se generan bastantes cambios. ¿Cómo afrontaste toda esta situación? Cada paso que hiciste, como tú dices, ¿qué fue eso que hiciste intencionalmente? Bueno, ahora que lo dices de la parte social, si te soy sincera, fui muy reservada al principio, porque yo sabía que cada persona iba a tener una opinión, iba a decirme qué era lo mejor que yo debía hacer, pero nadie conocía ni cuáles eran mis deseos, ni qué era lo que yo creía mejor para mi familia, que no necesariamente es lo mejor para otros casos. Entonces, en mi caso, yo me mantuve muy reservada por los primeros meses, porque yo sabía que mi ex esposo iba a haber resistencia de su parte. Yo estaba consciente de eso. Y bueno, yo tengo mucha más formación psicoterapéutica. Yo soy coach y soy psicoterapéutica en gestal, en PNL, y manejo herramientas psicoterapéuticas que fisiológicas de salud en el área funcional.
lo que me permitía saber que en el ciclo del duelo, él iba a tener dos etapas al principio de la negación y la rabia, y yo tenía conciencia que eso lo iba a detonar. Iba a haber una respuesta emocional de su parte, que por eso yo estaba asustada. Y además, él es una persona de carácter. Entonces, yo sabía que venían reacciones que si yo además involucraba a terceros, ellos iban a defenderme a mí a capa y espada. Papás se vuelven ciegos y la mía ni te cuento. Entonces yo decía, no puedo involucrar a mi mamá y a mi papá en esto, no puedo involucrar a nadie hasta que las aguas estén más calmadas. Y eso fue lo que hice, a excepción de una tía que, o sea, la querré enormemente el resto de mi vida, que fue la única que me acompañó porque, bueno, hubo días en los que decía, yo no sé si voy a poder con esto es demasiado. En las noches, sabes, me encerraba solita y no podía dormir y me costaba muchísimo porque tenía miedo que todo terminara no como yo quería y tenía en mi mente, sino de otra manera, pero mucha compasión porque me conectaba entendiendo que él estaba reaccionando desde el dolor y, y que al final él me quería mucho y quería a sus hijos, que él quería al final, yo estaba segura que él iba a querer lo mejor para todos, que yo lo que necesitaba era tener paciencia y esperar que él transitara un poco en su duelo para que le permitiera entonces llegar un poco a la racionalidad y poder conversar. Y entonces mi idea era esperar a no tomar decisiones cuando él todavía estaba en el principio del duelo, donde había mucha rabia, negación, frustración, porque lo estaba en cierta forma dándole algo que él no quería. Entonces, eso me llevó pues a un proceso de mucha paciencia, de acompañarlo a pesar de que yo tenía mi propio proceso y acompañar a mis hijos también, porque, bueno, hubo momentos evidentemente donde tuvimos que hablar con ellos y mi hijo empezó, mamá, yo no quiero otra vez pasar por todo esto y otra vez mudarnos y otra vez alejarnos y voy a perder a todos mis amigos. O sea, él se fue a toda una historia de lo que él había vivido previamente y por supuesto que me llevó a contenerlo, decirle que esta vez no iba a ser igual, permitirme acompañarlo a él también. Mi hija era más pequeña em, y fue muy particular el caso de ella porque ella estaba muy apegada a mí. Prácticamente yo la crié porque su papá trabajaba y en empresas muy demandantes y cuando llegaba a la casa, pues él llegaba cansado y todo me lo delegaba a mí y eso llevó a que en el momento de la separación mi hija tenía mucha ansiedad de separación de mí y no quería pasar tiempo con él. Empezó a tener ansiedad de separación en el colegio y eso me complicó todo porque más me hacía sentir culpable, más me hacía sentirme que iba a ser cuesta. Yo misma empecé a tener ataques de ansiedad que me hacía mucho más difícil pues manejar a mi hija. Entonces, bueno, ya en ese momento tenía que buscar una solución para mudarme y entonces, bueno, empecé a aplicar todas las herramientas que yo tenía, pero empecé a buscar ayuda porque yo sola no podía. Decidí tomar ayuda de gente que no estuviera vinculada, o sea, profesionales que estuviesen preparados y que no estuviesen vinculados a mi proceso porque yo no quería que más gente metiera, así como dicen en Venezuela, las manos en el caldo ponen el caldo morado. Entonces yo no quería que se pusiera más complicada la... Pero si te soy sincera, me costó, porque probé, mira, hablé con más de 10 psicólogas y las propuestas que ellas me daban no me complacían, no se alineaban a lo que yo quería, no entendían que yo quería pasar el acompañamiento así fuera difícil para mí en el principio para lograr mi objetivo a largo plazo. Y allí fue cuando me conseguí con el coaching. Fue un antes y un después, porque además me dio herramientas para calmar mi mente,
poner boundaries, límites. Entonces eso me ayudó a acelerar el proceso de él, porque en vez de cuando él se detonaba, ya yo tenía herramientas para alejarme y poner límites, entonces él tuvo que empezar a calmarse y las conversaciones empezaron a ser un poco más llevaderas para ambos. Pero fue increíble para mí en mi proceso personal, porque en cada conversación yo me iba fortaleciendo. Yo al principio estaba aterrada de que temblaba, o sea, la voz se me cortaba, se me salían las lágrimas, pero cuando me daba cuenta que lo podía hacer, que ponía el límite, que ya yo era una adulta, que yo me podía parar de la mesa en el momento en el que tuviera que hacerlo, empecé a darme cuenta de mi propio poder y me empecé a fortalecer en el proceso. Y fue mágico. Yo, o sea, nunca me lo imaginé de esa manera, pero es lo que hoy entiendo, que la gente dice que uno se fortalece pasando a través de la adversidad en vez de evadiéndola o no queriendo tenerla. Es a través de ella que te transformas. Y literalmente fue así para mí. Cada conversación fue una pequeña transformación en mi confianza, en mi seguridad. Fue maravilloso en ese aspecto, pero fue muy retador. No lo hubiese podido hacer si no hubiese tenido el apoyo de mi coach, junto a otras cosas, por supuesto, pero invaluable ese proceso que yo viví a través de cada conversación, planificarlas, decir, bueno, si pasa esto, ¿qué hago? Y si pasa esto, ¿qué hago? Y si pasa esto, ¿qué hago? Y tener un plan y saber cada vez demostrarme que era capaz. Es inexplicable en palabras, pero es una satisfacción personal que no tiene precio. Así es, totalmente. Cuando tenemos el apoyo de alguien más, de esa persona ahí para ti, del coach, em, nos volvemos un poco más poderosas, por cien por decirlo de alguna ciento, manera. claro, y por eso lo que haces es maravilloso. Y la gente no tiene idea del valor de contar con alguien que esté preparado para la adversidad o los cambios. Es que además neutro, que no tenga opiniones dentro del proceso, que te sostenga. Porque yo estaba sosteniendo a 3 personas, pero ¿quién me sostenía a mí? Lo necesitabas en ese momento. 100%. Natalia, ¿y qué te motivó a seguir adelante, después de que ya tomaste la decisión, ¿no? La decisión de separarte la tomaste. Me imagino que fue una decisión que tomaste por tu bienestar, por el bienestar de tu familia, pero también hubieron momentos muy difíciles. ¿Qué te motivaba a mantenerte firme con la decisión, en el camino, seguir Bueno, muchas veces dudé, no es algo así que se da que tú dices, ya decidí y punto. No, uno duda muchísimas veces. Al mismo tiempo, un ejercicio que me ayudó muchísimo fue escribir las razones por las que yo había decidido separarme y tener clara que uno, no fue que no lo intenté, no fue que fue una idea que cayó de la nada, de un día para otro, ni mucho menos. Dos, honrarme a mí misma fue de lo que más me ayudó a motivarme, porque cada vez que yo me empoderaba en una conversación, me daba cuenta que estaba caminando hacia el lado correcto. Si yo cada vez que me honraba me iba creciendo y fortaleciendo, era una gran señal de que mi deseo de separarme estaba alineado a mi verdad, estaba alineado a mi deseo profundo de las dificultades. Y tercero, tener un objetivo a largo plazo claro. Era lograr traspasar todo el dolor, proceso de dificultad que estábamos viviendo todos para que todos nos fortaleciéramos. Yo hice cosas, por ejemplo, te doy ejemplos precisos. Cuando yo decía,
¿cómo le voy a hacer esto a mis hijos? Mira cómo viven, es un desastre, están comiendo pura comida de restaurante porque él no sabe cocinar, pobrecito, y él no sabe, sabes, no la ropa, no le está aprendiendo por primera vez a lavar y está me sentía malísimo y me sentía súper culpable y me daba muchísima lástima. Y luego me reencuadraba y me decía, no, Natalia, él es un adulto. Esto es una oportunidad para él para crecer, para que conozca a tus hijos, para que sepa cuál es su comida favorita, para que aprenda a cocinar, para que aprenda a que es capaz de hacer todas esas cosas, para que él se dé cuenta que no depende de nadie, no necesita depender de nadie. Y le estoy dando un modelaje a mis hijos de amor propio, de que pueden respetarse y que autorrespetarse es también algo que ellos sin tener que decirse los van a aprender y van a tener dos modelos y van a poder elegir. En mi casa se come de una manera, en casa de su papá se come de otra, y ellos después tendrán dos referencias y podrán elegir. Les estoy dando opciones y el darme cuenta de todas esas cosas que uno no ve porque está ni siquiera, o sea, era así, no, yo me quedo con mi mamá. Pasó a viajar con él por 2 semanas que nunca en la vida lo había hecho. Y él fue totalmente capaz de encargarse de ella al 100%. Eso les permitió a ellos construir un vínculo mucho más profundo y fue gracias a la separación. Entonces, puede traer demasiados beneficios, no solo fueron para mí. Entonces, a medida que esas pequeñas cosas positivas fueron surgiendo, me traían calma a pesar de que podía surgir la duda nuevamente en el futuro. Pero era como, Natalia, este es el camino, mira toda la evidencia de que vamos por buen camino. Y con paciencia, pues poco a poco nosotros también pudimos llegar a un punto donde nos consideramos hoy en día amigos y nos apoyamos en una manera increíble. O sea, yo creo que si lo entrevistáramos a él, los dos coincidiríamos en que hoy en día nos apoyamos mejor y nos complementamos mejor que cuando estábamos casados. Wow, o sea que fue una lección o un acto de amor para todos, tanto para ti como para ellos. Sí, claro, así yo me lo vendí. Recuerda que siempre es la narrativa que tú elijas. Tu cerebro va a conseguir evidencia de lo que tú elijas. Por supuesto, todavía hay cosas que yo haría diferente a como él las hace, pero yo he decidido pensar y regalarle a mis hijos la oportunidad de, en vez de quejarme que su papá hace eso de otra manera, lo que hago es, wow, ellos tienen la oportunidad de elegir, de comparar, de tener dos puntos de referencia de dos personas que los aman. Ellos cuando sean grandes elegirán lo que mejor les sirva a ellos. Bueno, esa experiencia es una experiencia a la final muy positiva, ¿verdad? Que impactó tu vida y tu familia para siempre, pero también hubo otra experiencia antes de tu primer divorcio que también pues impactó tal vez no tan positivamente, pero que también sacaste enseñanzas de allí. Cuéntame un poco sobre ese proceso. Wow, sí, eso ya hace mucho tiempo. Ciertamente fue una experiencia totalmente distinta. Una de las cosas que creo que hoy en día puedo ver y es que justamente me dejé llevar por los estándares sociales. Ese matrimonio, ese divorcio, yo lo manejé como se esperaba que se manejara un divorcio y delegué en el abogado la distribución y el plan de paternity plan, no sé, en español es como el plan de paternidad, y delegué y entonces me dejé influenciar muchísimo más por mi familia. Y algo también que se diferenció mucho es que era como un matrimonio que se entendía justificado socialmente, porque sucedieron cosas, sin entrar en detalles, muy duras para mí, porque significaron como una traición que yo no estaba preparada a continuar con eso porque se destrozó la confianza y eso me impidió continuar con esa relación.
Y, pero como te digo, en vez de aprovecharla como oportunidad de crecimiento, como lo hice la segunda vez, wow, aquí quedé con toda la secuela de ese dolor, de esa traición, más juzgarme a mí, por qué me casé, por qué me pasó esto a mí, y me quedé en esa bucle de pesimismo y de desconfianza, quedé muy, muy desconfiada, insegura. Y, y de allí, por muchos años, fui muy insegura. Quedé con ataques de ansiedad, quedé muy desequilibrada física y emocionalmente, que me llevó pues terapia, retiros de meditación y muchas cosas para equilibrarme porque realmente fue muy impactante. Pero sí siento que a pesar de que habían muchas razones que justificaban, yo delegué todo. Hubo menos intencionalidad, quizás porque estaba muy joven, quizás porque tenía menos herramientas. Aprendí de él, de esa separación, eh, cuando delegas y la narrativa es más de víctima, es muchísimo menos. Aprovechas menos el proceso para que no se repitan los mismos errores. Mientras que en mi segundo divorcio, siento que mi transformación ha sido tal que uno de los miedos que tuve es que, wow, tengo 2 divorcios, o sea, 2 fracasos encima. Me criticaba mucho, pero al ser tan intencional, siento que ya yo no soy la misma y que jamás elegiría de la misma manera en la que la hice previamente, y por ende las probabilidades de volver a terminar en un divorcio son mucho más pequeñas, porque yo soy otra, porque creo en mí, porque tengo un autoestima distinto, por ende lo que tolero es distinto y sería capaz de ver las cosas antes, mientras que previamente no tenía esa capacidad, pero la adquirí gracias a mi valentía, a decidir transformarme en el proceso. Prácticamente tu primer proceso fue como que te llevó a situaciones muy difíciles, destrozarte emocionalmente y no aprovechar positivamente el proceso, en cero, en nada, lo cual sí te enseñó en tu segundo divorcio, necesario, obviamente, a decir, no, no voy a cometer el mismo error del primero, porque para eso es que pasamos los procesos, sino que esta vez voy a hacerlo diferente. Y qué lindo que digas, y esta vez lo hice y me transformé y saqué lo mejor, no solo para ti, sino también para los tuyos. Y eso es muy valioso. Sí. Bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que esté atravesando por esa situación? Bueno, primero le mando un abrazo y toda el amor posible porque es de las decisiones más difíciles de tomar. Me tomó por lo menos un año llegar a la decisión concreta, porque hay hijos de por medio, porque es complicado en muchos aspectos, incluido el financiero, es retador en muchos aspectos. Entonces, que tengan compasión al principio con ellas mismas y que evalúen de muchas maneras hasta que se sientan seguras de su decisión. Luego, cuando la decisión esté tomada, mi invitación es que aprovechen la oportunidad para transformarse a ellas e impactar positivamente tanto a sus hijos y, si es posible, a su ex esposo también. Porque yo soy ejemplo de que es posible. Simple y llanamente hay que tener claro el objetivo y el deseo de hacerlo diferente. Y eso no significa que lo vayan a hacer como lo hice yo, es que consigan lo que sea que funcione para su caso familiar, que puede ser totalmente diferente a lo que me funcionó a mí. Pero que no se rijan porque las respuestas no van a estar afuera, van a estar adentro, en ella y su núcleo familiar. Muy lindo consejo, muchas gracias. ¿Qué significa para ti contar tu historia, Natalia?
Wow, contar mi historia para mí, te confieso que es un gran reto. Es primera vez que, que la comparto públicamente y es un gran reto porque por mucho, mucho tiempo me sentí avergonzada de tener 2 divorcios, ambos con hijos, es decir, cada uno de mis hijos viene de un papá diferente y me costó muchísimo. Recuerdo que incluso en mi segundo divorcio, que fue muy intencional, cuando me preguntaban por mi expareja, no respondía o decía, no, él está bien, para no decir que me estaba separando, porque me ha avergonzado por mucho tiempo. Yo creo que es un espacio que agradezco porque mientras más se hable de positivas que pueden traer, mientras más se hable que si después de que la decisión se toma es un derecho y que se puede hacer de la mejor manera posible para todos, creo que se va desmitificando el hecho de que es malo divorciarse, que es terrible divorciarse y tener estas conversaciones nos hacen sentir un poco mejor. Y por eso, con el miedo y todo, me atrevo a compartirla para darle la oportunidad a otras mujeres que puedan estar pasando por esto, a que no se sientan solas. Yo me sentí muy sola y, y quiero no sentirme más sola, pero además acompañar a otras a que no se sientan solas. Y por eso te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de lanzarme con miedo y todo a compartir mi historia. Qué hermosa, qué lindo escucharte desde tu alma, desde tu corazón. Sabemos que es así y abrazamos, claro que sí, a cada persona que quizás esté pasando por este proceso. Y bueno, eso nos conecta un poco con esta pregunta sobre qué impacto tuvo toda esta situación, todo este aprendizaje en tu vida profesional. Wow. Bueno, ahí abres otra caja de Pandora. Todo esto tuvo un gran impacto en mi vida profesional porque me tuve que reinventar profesionalmente también. Yo fui ama de casa. El mayor tiempo de mi matrimonio estuvimos 11 años juntos y llevaba un año trabajando remoto porque todos los trabajos anteriores habían sido tiempo parcial, 2, 3 horas, en trabajos muy flexibles porque mi hija estaba muy chiquita y yo la estaba criando desde casa. Fui ama de casa. El último año decidí empezar a trabajar, supongo que porque aparte de que ya estaba con muchos pensamientos, mis padres se mudaron para los Estados Unidos y yo empecé a mantenerlos. Lo cierto fue que cuando tomé la decisión, tenía que conseguir cómo mantenerme. Y fue uno de los grandes retos. Pero de esas cosas de la vida, me mandó un curso que decidí pagar de 5 días que se llamaba What's Possible, que es posible. Y hablaba de la posibilidad, conceptos de imposibilidad y posibilidad desde la visión de Brooke Castillo, que es una, bueno, es una de mis mentoras. Con ella luego me certifiqué en la escuela de Life Coach School. Em, y lo cierto es que en esos 5 días ella hablaba de que la posibilidad nace primero en tu cabeza y creer que sea posible es lo primero que tiene que suceder para luego poder tomar las acciones correspondientes. Y no me preguntes cómo, pero en esa semana apliqué a un trabajo que era corporativo. Yo no tengo experiencia corporativa, yo soy entrepreneur, trabajé toda la vida con mi familia o en mis negocios hasta que me mudé y fui mamá y me quedé en casa. Y en 3 meses estaba contratada y mudada. No sé cómo lo hice, es de esas posibilidades que me abrió ese curso porque me abrió la mentalidad a que era posible y realmente estaba tan alineada a mis deseos que se fueron abriendo las puertas como si fuera planificado por el universo. Yo diría que es como diría Michelle, es el universo premia a los valientes. Cuando yo tomé la decisión y empecé a moverme a eso, el universo me premió, me dio ese trabajo
que me permitía mantenerme a mí y mantener a mis papás. Y con eso, 3 meses después, me mudé, pude alquilar por primera vez en mi vida. Me compré un carro, pude seguir manteniendo a mis papás y bueno, de ahí he tenido mi carrera corporativa y en paralelo empecé mi negocio porque siempre he creído que la máxima libertad te la da un negocio porque te permite la flexibilidad de tener tú más el control de tus horarios, qué quieres hacer, etcétera, incluso de ubicación. Entonces, empecé en paralelo los dos. De ahí mi negocio ha seguido creciendo, lo he cambiado y se ha modificado conmigo. Y bueno, después he tenido otras dificultades en el área laboral. Perdí el trabajo por laid off. Hubo una reducción de personal. De hecho, la empresa desapareció después, la misma que me dio la oportunidad y me contrató. Y bueno, estuve 8 meses desempleada, pero hice todos los trabajos que te puedas imaginar y logré salir adelante y a los 8 meses conseguí otro trabajo corporativo y es en el que sigo hoy y en paralelo con mi negocio. Pero ha sido toda otra experiencia de retos que podríamos tener otro podcast porque es demasiado. Bueno, en el párrafo que me enviaste de tu descripción, la última frase dice, hoy ayudo a otras mujeres con hijos a reinventarse mientras transitan su separación. ¿Eso hace parte de tu proyecto, de tu negocio hoy en día? Sí, sí. En el mismo proceso de envalentonarme a empezar a contar mi historia y empezar a compartir con el mundo mi experiencia, hoy puedo llamar positiva de mi separación, decidí apoyar a otras mujeres porque creo que es un tema muy tabú y que es 100% necesario y que se maneja muy desde la parte legal. Y es, tú buscas asesoría legal para divorciarte. Pero ¿qué pasa con nosotros, los seres humanos que somos parte de ese proceso? Y toda esa ola de emociones que surgen. Y realmente para convertirlo en una oportunidad de cambio, no puede ser transaccional como se pretende llevar de manera legal. Tiene que ser humanizado. Entonces, ahí nació pues la idea de ofrecer un servicio mucho más humano, más dirigido al proceso de sentir y evolucionar a través de la separación y que del otro lado haya una transformación positiva para la persona, en este caso las mujeres, pero que va a impactar positivamente a toda la familia. Qué linda misión que tienes con este proyecto, con este emprendimiento. Y por supuesto con todo lo que aprendiste, con las herramientas que aprendiste a manejar en tus procesos propios, con todo ese conocimiento que has adquirido, eres la mejor coach en este aspecto, Ay, ayudando mira, a otras mujeres. Así es que claro que la invitación es para que si estás escuchando esto y quizás sea en un proceso similar, puedas buscar apoyo. Lo hemos hablado anteriormente, que el apoyo es fundamental en estos procesos y en todos los procesos de cambio de nuestra vida. Natalia, cuéntame algo, algún recurso que te haya apoyado, algún libro, alguna frase. como te comenté, el coaching llegó a mi vida para quedarse. Entonces me metí de fondo a aprender todas las herramientas de la escuela de Life Coach School con Brooke Castillo. Ella tiene un modelo muy particular de enseñarlo y que es muy práctico y realmente me ayudó muchísimo. Y podcast de ella es excelente y es invaluable para mí, inclusive para sentirme tranquila con la decisión tomada, porque uno de sus podcasts que puedo hacerte referencia, ella se separó también y fue criticada duramente porque es una persona conocida con muchos seguidores. Y en ese podcast ella decía,
quiero darles el permiso a todas las que alguna vez estén separándose y quieran separarse, que querer separarse es razón suficiente para hacerlo. No necesitan tener una razón justificada o justificarse, porque si tú lo has dado todo y aún así sientes que no quieres estar más ahí, eso es razón suficiente. Y para la otra persona también, porque él debería querer estar con una persona que quiere estar con él. Entonces, es para ambos y eso me abrió la mente porque una de las cosas que me frenaba era como que yo sentía que yo no tenía razones para separarme, que él era un buen papá, que él nos mantenía, que cómo es posible, que como yo, la gente me iba a preguntar, pero ¿por qué pasó? Y era bueno porque decidí que ya no funcionaba y era lo mejor y ya. La gente como que, ¿what? Y ese podcast, boom, me voló la cabeza y me abrió un mundo de posibilidades que me trajeron paz porque me sentía inadecuada y me sentía muy mal conmigo misma por solo quererlo. Bueno, Natalia, si pudieras ir al pasado y darte a ti misma un mensaje en esos momentos más difíciles, ¿cuál te darías? ¿Qué te dirías a ti misma? Si fuera para el pasado y pudiera volver a conversar conmigo, a Natalia de hace 3 años, le diría que no se imagina lo valiente que es. Que del otro lado, todo lo que está deseando ya sucedió. Que confíe en ella con todo el terror que pueda tener. Que es más sabia de lo que se imagina y que solo su intuición la va a llevar a donde ella quiere. Que confíe. Qué lindo, Natalia. Qué valiente, qué transformadora eres, qué resiliente. De verdad, estamos muy honrados de escucharte, de escuchar tu historia, de ver cómo convertiste un desafío que para muchos es un proceso muy difícil en una oportunidad, ¿no? En una oportunidad para aprender, para evolucionar, para conocerte además y sacar esa mejor versión. Y aparte de esas enseñanzas y conocimientos, ayudar a otras personas en el mismo proceso y eso tiene un valor inmenso. Y el hecho de que estés aquí contando hoy tu historia es también muy, muy valioso. Así como hemos hecho, hemos tenido que respirar Sí, profundamente porque es algo que es muy profundo, profundo, la verdad. Ir al pasado, recordar todo y ver que ha valido la pena, que ha valido la pena para llegar hasta un día como hoy. Y bueno, Natalia, no sé si quieres decir algo más, compartir algo más, despedirte de la audiencia. bueno, claro que sí. Lo primero que tengo que decirte es agradecerte enormemente por el espacio. Como te decía previamente, te falta abrir esta conversación y pintar el lado bonito, que no borra lo difícil que va a ser, pero que trae paz, que es lo que todos queremos en esta vida. Y te agradezco enormemente por abrirme las puertas y haberme retado a lanzarme nuevamente a compartir mi historia. Te lo agradezco enormemente. Gracias. Gracias a ti, gracias por tu valentía y bueno, que todos también vean nuestra vulnerabilidad. Unos minutos o unas horas antes de esta entrevista y de esta grabación, Natalia me dijo, no sé si puedo hacerlo, estoy con migraña, tal vez por la misma emoción o el estado anímico. Y bueno, aún así, ella decidió estar acá, aún así tomó la decisión de que las razones iban a ser más fuertes si compartían su historia con muchas personas que necesitan oírla y por eso mismo, si estás acá escuchando no es por casualidad y si estás acá contando tu historia, Natalia, no es por casualidad, tenías que hacerlo, era el Sí. momento y era el tiempo eh, perfecto para hacerlo y sé que esto va a transformar tu vida y la vida de muchas personas más. Así es que muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio.
por abrir tu corazón, tu alma, por todos esos momentos de lágrimas, pero que aún así los superaste, por haber sido valiente en el proceso. Muchas mujeres desde Gracias. ahí, desde acá, aunque no las veamos, sé que te están abrazando y sé que te están dando las gracias por lo valiente que has sido. Y bueno, vamos a despedirnos por ahora. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Deseamos que cada palabra haya sido un impulso para seguir avanzando y recordar que cada cambio es una oportunidad para iniciar una nueva temporada en tu vida. Cuando sientas que es tu momento, aquí estaremos para contar tu historia o para acompañarte a escribir una nueva historia a través de nuestros servicios y acompañamiento en todos tus procesos de cambio. Gracias por ser parte de esto, por suscribirte, por guardar y también por compartir para inspirar a más personas. Hasta el próximo episodio.